Y hablar de sexo es tabú en muchos espacios es algo que no se puede negar, como tampoco se puede negar el efecto limitante que tiene todo ese imaginario en las propias prácticas sexuales. También es cierto que cada uno y cada una de nosotras tenemos una relación diferente con la sexualidad y precisamente por ello hay espacios donde se necesita un empujoncito para poder vivir la sexualidad de manera satisfactoria y segura. Los centros de mayores Segurtzegi, Argixao y Otezuri de Matía son algunos de esos espacios que gracias al proyecto piloto Heldu Sexuari quieren fomentar esa relación, esa sexualidad segura y confiable. A nosotros nos ha llamado mucho la atención este proyecto y queremos saber más. Por eso mismo tenemos con nosotras a Nerea Almazán, que es la responsable del acompañamiento en la sexualidad de las personas en los centros de Matía Fundazioa. Eguardión, Nerea, ¿qué tal? Guardión, pues encantada de poder hablar con vosotras. Bueno, y yo encantada de poder hablar de sexo y de quitarle esa fecha de caducidad que parece que tiene para muchos. Absolutamente. Es verdad que vamos a hablar de sexo y de otras muchísimas cosas, que es una de las partes vitales de este proyecto, ¿no? Que es que cuando pensemos en la sexualidad, pues nuestros pensamientos no se queden solo en el cuerpo, en el estar con otras personas, sino en todas esas otras dimensiones tan maravillosas como es nuestra identidad, como es cómo nos mostramos al mundo, que son partes también clave de la sexualidad. Claro, es que igual partimos de un concepto que abarca más de lo que conocemos. Sin ninguna duda, esta es uno de nuestros clásicos, ¿no? Al final, nuestra cultura a lo largo de siglos nos ha ido enseñando una mirada al sexo, pues como tú decías, muy limitante, muy reduccionista, donde nos igualaban la sexualidad como el sexo y el sexo como algo que solo puede hacer la juventud, ¿no? Hmm. Entonces, tanto una de las cosas como la otra es una de las grandes mentiras y es en lo que trabajamos, ¿no? En cómo conseguir luchar contra esta mirada limitante para todas las personas, sobre todo pensando cómo esto impacta en los centros residenciales, ya que, por un lado, si solo acompañamos el sexo y entendemos además de una manera tan reduccionista como el coito, como una penetración, pues va a haber muchas personas que no participan en estas prácticas. Hmm. Y por otro lado, si creemos que solo las personas jóvenes lo practican, bueno, pues estamos dejando sin una duda a las personas mayores fuera de darles la posibilidad de disfrutar de esta parte tan gozosa y tan bonita de la vida. Tú, Nerea, que eres la responsable del acompañamiento en la sexualidad de las personas de los centros Matía, estás justo, ¿no?, comentando cómo se puede llegar a acotar todo lo que es la sexualidad, dejando de lado a las personas mayores en este caso, pero sí que es cierto que así como se está incidiendo mucho en la juventud, especialmente ligada a la propia pornografía, ¿cómo se habla de sexualidad con las personas mayores? Me encanta esa pregunta. Pues para mí lo que es vital es que se hable de manera natural. Por muchos de estos estereotipos que tenemos sobre la sexualidad con las personas mayores y el propio tabú, porque al final la sexualidad tiene una carga cultural muy potente, hace que muchas veces muchas personas, pues familiares, trabajadoras que están el día a día con personas mayores, se encuentren siempre como buscando cómo abordar esto de una manera dando bastantes rodeos, ¿no? Tratando de utilizar pues palabras que digan pero no digan, porque sienten que si no van a incomodar al otro, ¿no? Vale. Y esta es una de las partes para mí más vitales. Lo que tenemos que hacer y que para mí es muy importante es naturalizarlo. Si estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando también del sexo, estamos hablando de algo vital. Si cada una de nosotras pensamos en qué implica la sexualidad en nuestra vida, pues nos van a venir pues seguramente muchas sensaciones muy bonitas, ¿no? Entonces, si conectamos con esa parte de la belleza, del ser, de los derechos, porque al final es también algo que tenemos unos derechos sexuales básicos todas las personas, pues nos va a salir más fácil hablar con las personas mayores desde otro tono, un Hmm. tono más tranquilo, un tono más calmado y sobre todo la importancia de hablar de manera explícita y clara con las personas mayores para así dar también luchar un poco contra este estereotipo, ¿no? De que no es una cosa que vaya de ellas, que a ellas no les involucra, entonces si hablamos de manera natural y explícita les estamos mostrando que creemos que sí les involucra, que tienen derecho Vale. a hablar de ello, que hay espacios para ello y que nosotras lo vivimos libremente, ¿no? Esto facilita pues que puedan vivir ellas también esa posibilidad, ¿no? Les estamos dando al final oportunidades a luchar un poco contra estos estereotipos. Y luego con el tema de lo que comentaba, ¿no? De que la sexualidad es que es mucho más allá del sexo, otra de las cosas súper importantes cuando hablamos con ellas, no asumir que van a venirnos con ideas pues muy arcaicas. Es otro Hmm. de los clásicos me encuentro, ¿no? Cuando hablamos de la diversidad sexual, de las distintas
orientaciones sexuales, de las distintas identidades de género, muchas veces, muchos equipos sobre todo, pues tienen muchas reticencias, pues dice, bueno, eso tal vez para la juventud, pero estas moderneces, ¿qué le vamos a decir a estas personas de 80 años? Cuando la realidad es que la población LGTB está en todos lados, Vale. indistintamente de la edad que tengamos, ¿no? Así supongo que es como surge el sexuari. Estamos hablando de conceptos, pero ¿cómo se lleva luego esto a la práctica? Quiero decir, dentro de este Ujú. programa piloto, ¿qué estáis haciendo concretamente? Pues la verdad es que estamos haciendo muchas cosas y para mí la clave de todas es que lo hacemos con las personas, ¿no? Nos parece vital para aprender a cómo generar un entorno que garantice los apoyos y el propio entorno necesario para que puedan vivir y gozar de su sexualidad de la manera más satisfactoria posible para ellas, pues tendremos que saber qué es la manera más satisfactoriamente posible para ellas, ¿no? Entonces, ahí hay muchos momentos de escucha a las propias personas, de escucha a los equipos, de escucha a los seres importantes de las personas que viven la RESI, para saber cuáles son estas carencias y de qué manera quieren ser acompañadas. Y bueno, por un lado hay mucha escucha, pero también hay muchísima intervención. Por un lado, en el apoyo directo, ¿no? Esta atención cotidiana de pues, el personal auxiliar, la psicóloga, los médicos, pues en ese caso las maneras en las que acompañan son muy distintas. Podemos Mm, hablar tanto de información y educación sexual, vale. de darles conocimiento de, por ejemplo, pues cuando hablamos de un medicamento, hablar también del impacto, los efectos secundarios que va a tener ese medicamento que se le está recetando en su sexualidad, Ujú. o podemos hablar también de cuando hay dudas que ellas mismas tienen porque hay cosas que han cambiado o cosas que no entienden sobre su sexualidad en este momento, pues que tengan un espacio donde poder hablar con nosotras y que pues podamos darles información sobre ello, ¿no? También hay otras muchas maneras, tal vez no tan explícitas, pero que acompañan sin una duda la sexualidad, como es pues garantizar la intimidad, ¿no? Vale. Que tu espacio privado, ya sea tu espacio privado, tu habitación, o ya sea la información que hay sobre ti, que tú tengas derecho a decidir con quién se comparte, cuándo Mm. se comparte, cómo se comparte, lo mismo con los espacios físicos, ¿no? Que no por tocar a la puerta ya estamos generando una intimidad, sino que la intimidad es tocar y esperar a que nos validen que efectivamente podemos pasar, ¿no? Mm. Ese tipo de prácticas son las que ayudan al final a todo esto. Y con la diversidad sexual lo mismo, al final venimos de un histórico donde, sin duda, en una sociedad tan homofóbica como la nuestra, la población mayor ha sufrido, sin ninguna duda, la mayor homofobia histórica. Entonces, nos tenemos que dar una vuelta a qué estamos haciendo en los espacios residenciales para mostrar esa mirada de respeto, de integración y de celebración de toda la diversidad. Además, vosotras, Nerea, también partís de la experiencia que habéis tenido en otros centros de Matías relacionados, en este caso, con la diversidad funcional y con los problemas de salud mental. Creo Ujú. que queda claro, ¿no? Todo lo diverso que es el abanico de la propia sexualidad y cómo se tiene que adecuar, ¿no? Que no es sota, caballo, rey. Tal cual, tal cual. Hemos tenido la suerte, además me parece muy bonito cómo inició todo, porque esto no inició porque a algunas personas nos interesara dentro de la casa abordar este tema, sino directamente por la petición explícita de quienes vivían en todas estas Hmm. unidades, dejando muy claro que si esta era su casa, pues en su casa iba a haber sexo y su sexualidad Sí. tenía que estar presente. Y que además en una sociedad como la nuestra, donde una y otra vez se limita, donde se nos ha enseñado que la sexualidad es solo para unos cuerpos, con unas capacidades, pues necesitaban muchos apoyos, porque se encontraban efectivamente que había que luchar no solo contra muchos prejuicios, sino pues, y pongo ejemplos claro, pues por ejemplo que distintos juguetes eróticos pues no tienen en cuenta las diversidad de capacidades que pueda haber, ¿no? Entonces, Hmm. pues hablar con tiendas que quieran pues juguetes eróticos accesibles, ese tipo de cosas, por ejemplo, no eran solicitudes que ellos traían queremos que nos acerquéis a esta gente. Y fue desde la demanda donde de repente nos dimos cuenta que había una ceguera colectiva, ¿no?, por el tabú social y que sin Vaya. ninguna duda una de las dimensiones claves para nuestro bienestar y para nuestra salud y para poder tener de verdad una vida digna es la sexualidad y que por el tabú social pues no habíamos reparado tanto en cómo estábamos acompañando todo esto. Bueno, diferentes cosas, diferentes aprendizajes. Así, ¿cómo valoras tú el do sexuari?
Pues lo valoro como una oportunidad, lo valoro a nivel personal como un regalazo que me han dado, pero también creo que es una oportunidad para todas, ¿no? Es una oportunidad de aprendizaje, de que las profesionales aprendamos a cómo acompañar, a cómo escuchar para de verdad hacerlo de una manera que se ajuste a sus necesidades, a sus intereses totalmente distintos de unas personas a otras, y lo mismo con las personas significativas. También es una súper oportunidad que también estamos brindando a los familiares, amigas, vecinas, gente que le importa, quienes están en la residencia, el cómo acompañar esto, porque además nos hemos encontrado que algo muy habitual ha sido en distintos momentos, pensemos sobre todo en el mundo de las demencias, ¿no? Que cuando hay Vale. un deterioro cognitivo, pues es habitual que haya desinhibición, es habitual que empiecen a haber algunos comportamientos que no han tenido hasta ese momento, que tienen que ver con la sexualidad y que nos retan enormemente. Y claro, eso para muchas familias, para muchos seres queridos, implica pues empezar a mirar de otra manera y que a tu familiar y que cómo la valorabas o cómo pensabas que era esta persona de repente cambia totalmente, ¿no? Entonces también hay que acompañar todo esto. Y creo que con ese proyecto estamos teniendo la oportunidad de acompañar todo esto, además para que deje de verse que por desgracia es lo que tradicionalmente hemos ido viviendo, que la sexualidad siempre se vivía como un reto en las residencias y que se empieza a vivir como oportunidades. Pues nos vamos a quedar con eso. A espera también de que supongo esto luego tendrá una evaluación que compartiréis también la información y los datos, Nerea. Sí, sin ninguna duda, y mucho más allá de eso. Nuestro planteamiento siempre ha sido que efectivamente si queremos garantizar que puedan tener, que podamos todas las personas tener a lo largo de toda nuestra vida una sexualidad libre y gozosa, pues hay que hacer mucho con el imaginario colectivo. Entonces también hay una gran parte de nuestras líneas de trabajo que van a ser totalmente públicas, no solo la difusión de lo que hacemos, ¿no? Sino que tenemos una línea de trabajo de sensibilización donde, queremos hacer campañas acerca de distintas cosas que tengan que ver con la sexualidad, siempre en base a lo que las propias personas nos comenten que es interesante. Ahí. Vamos a generar un ciclo de podcast donde traiga a distintas expertas para reflexionar de todas estas cosas, Qué guay. por lo que queremos hacer mucha difusión pública y mucho trabajo más comunitario y más abierto a todas para impactar no solo en estos centros pilotos, sino en la sociedad en general. Pues os seguiremos la pista. Así que Nerea Almanzar, responsable de acompañamiento de la sexualidad de las personas de los centros Matia Fundazioa, muchas gracias por